A ver, el día de hoy vamos a aprender un poco de lo que es la estructura en sí del lenguaje de programación, en este caso Java. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Netamente vamos a ver lo que es el almacenamiento de información. El almacenamiento de información. De repente yo podría empezar por decirles de que cuando nosotros aprendemos lo que es esto de la programación, prácticamente eh, vamos a hacer una comparación como sacar una licencia de conducir, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando sacamos una licencia de conducir, ¿no? Para manejar vehículos, ya sea auto, carro, cualquier tipo de carro, pero es una licencia que se necesita para conducir, se pasa básicamente por dos procedimientos, ¿no? Uno es que tenemos que aprender la parte teórica, en donde vienen las señales de tránsito, los reglamentos, toda la parte normativa, ¿cierto? Luego de ello, recién cuando apruebas eso, das tu examen para que puedas tú obtener tu licencia de conducir, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esta comparación? Porque cuando nosotros también hablamos de programación, es importante que nosotros sepamos primero la estructura. Cuando hablo de estructura me refiero básicamente a lo que es a lo que es la sintaxis del lenguaje de programación, en este caso netamente Java, porque el lenguaje de programación hay varios, hay un montón, pero básicamente en este semestre nosotros nos estamos basando a lo que es Java y netamente al entorno de desarrollo NetBeans, ¿no? Entonces es importante eso, por eso que yo hago esa comparación de que nosotros tenemos que ir paso a paso, porque no de nada serviría que nosotros vayamos de frente a NetBeans y empecemos a programar. Para empezar a programar primero nosotros tenemos que entender la parte teórica, ¿ok? La parte teórica para poder nosotros entender la sintaxis, cómo funciona, tenemos que entender o pasar o aprender lo que es las condicionales, las cuales ya lo vimos en el semestre anterior. Cuando hablamos de condicionales, hablamos de condicional simple, que es el if, hablamos del condicional doble, que es el if else, y asimismo vamos también a aprender lo que es las condicionales múltiples, el switch, vamos a aprender matrices, vamos a aprender bucles, vamos a aprender arrays, ¿no? Son temas básicamente netos de programación, pero eso en el transcurso del curso, ¿ya? En ese sentido, el día de hoy vamos a ver un poco de teoría y finalmente, en los últimos 20 minutos, 30 minutos, vamos a tener que hacer un pequeño ejemplo. ¿Ok? A ver, continuemos. Ya, vamos a empezar por conocer lo que son tipos de datos en Java. Ya, tipos de datos en Java. Cuando nosotros hablamos de tipos de datos en Java, tenemos varios, como ustedes pueden ver. Tenemos enteros, tenemos vamos a empezar por partes. Primero con enteros. Fíjense, tenemos tipos de datos enteros. Cuando hablamos de tipos de datos enteros, ¿cuáles son esos tipos de datos enteros? Me refiero a números enteros, pero no puede ser el 7, puede ser el 100, no sé, puede ser de repente 5348, qué sé yo, son números enteros, ¿sí o no? Por eso es tipo de dato en Java, en este caso, tipo de dato entero. Pero a la vez, este tipo de dato entero también se subdivide en 4 subtipos. ¿Cuáles son esos 4 subtipos? Lo que están viendo. El int, el short, el long y el byte. Son tipos de dato enteros, son las subdivisiones. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Fíjense en la primera que dice acá, en lo que dice int, entero. Nos dice acá la teoría de que este tipo de dato entero de tipo int abarca este rango de almacenamiento. Dice que abarca desde menos 2147 punto, lo que están viendo, hasta 2.147.000, ¿no? Hasta ese rango. Pero no se preocupen por memorizar esto, solamente es a modo de información. No vale, no sirve memorizar esto porque va a ser un poco complejo. Además no nos serviría de memorizar de qué rango a qué rango. Pero es necesario que nosotros conozcamos los tipos de datos. Ahora, más atrás, ¿qué nos dice? Dice que este tipo de dato, su espacio de almacenamiento es de 4 bits. Fíjense, es de 4 bits. Ahora, cuando nosotros hablamos de espacio de almacenamiento, nos estamos refiriendo a que nosotros en la memoria RAM de una computadora, ya sea una laptop, una computadora, vamos a reservar esa cantidad de espacio. ¿Para qué? Para almacenar una variable. Ahora, ¿qué es una variable? También lo vamos a ver al rato en la siguiente diapositiva.
¿ya? Entonces básicamente es eso, el tipo de dato int. Ahora, o sea que prácticamente acá tenemos que fijarnos en el tamaño, ¿no? En el tamaño, en este caso, en el tamaño, en el rango, ¿no? Ahora, de la misma forma también hay otro tipo de dato llamado short, fíjense, y esto es más pequeño, solamente tiene 2 bytes de almacenamiento en memoria, ¿ah? Igual tiene un rango que está comprendido entre menos 32.768 a hasta 32.000, ¿no? Y fíjense, ve, si yo pongo acá, si hace un momento yo puse el tipo de dato 7, este 7 de arriba, o puedo escribir por acá un 7, la cual también es un tipo de dato entero. ¿Por qué entero? Porque no tiene coma decimal, pues, ¿no? Por eso es que se dice tipo de dato entero. ¿Por qué? Porque no tiene coma decimal, ¿ya? No tiene coma decimal. Pero si esto es un número, es un tipo de dato entero de tipo int, también podría ser tipo de dato de repente short. ¿Por qué? Porque también está comprendido en ese rango, miren, porque está comprendido en el rango de menos 32.000 hasta 32.000. Entonces podría ser no solamente de tipo short, también podría ser de tipo int. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante saber estos tipos de datos para nosotros cuando empecemos a almacenar esta información en las variables, podamos identificar y podamos optimizar recursos en nuestro sistema operativo. ¿Ok? De la misma manera hay otro tipo de dato llamado long. ¿Ya? Estos ya son tipos de dato entero de tamaño mayor. Por eso que yo acá pongo, ¿no? Pongo acá una barbaridad, ¿no? Pongo una L, aduciendo a que es un tamaño de tipo long, porque son números extensos, grandes, ¿no? Y fíjense acá el tipo o el tamaño de almacenamiento en memoria va a ser de 8 bits. ¿Se dan cuenta? Y finalmente tenemos el tipo de dato entero, el más pequeño, llamado byte. Fíjense, ¿no? Y dice que su espacio de almacenamiento está desde menos 128 hasta 127. ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces eso hay que saber distinguir, diferenciar los tipos de datos entero, ¿no? Dentro de los tipos de datos entero también se subdividen en cuatro datos, ¿no? 4 tipos: el int, ¿no? El int, el short, el long y el byte, ¿ya? Eso va a ser importante que ustedes conozcan para aprender a programar, ¿no? Sobre todo el espacio de almacenamiento en memoria que pueda ocupar, ¿ya? Y también tenemos otro tipo de dato llamado coma flotante. Esto de coma flotante prácticamente ya es un término, ¿no? informático que se le llama de esa manera, ¿no? Coma flotante. ¿Por qué coma flotante? Porque se refiere a decimales, ¿no? Decimales. Si bien es cierto, tenemos un tipo de dato entero, también debe haber un tipo de dato decimal, ¿sí o no? Y dentro de ello también hay subdivisiones, uno float y uno doble. Y fíjense, el float dice aproximadamente de 6 a 7 cifras decimales, ¿no? significativas. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, un ejemplo de un número decimal de tipo float podría ser esto, ¿no? 6, ¿no? 7 decimales, porque acepta dice aproximadamente de 6 a 7 decimales, ¿no? Es el tipo de dato float, y la cual también tiene 4 bytes de almacenamiento en memoria, ¿no? Acá está, 4 bytes de almacenamiento en memoria, ¿ya? Esto de memoria, al rato en la siguiente diapositiva vamos a explicar cómo es que funcionan, cómo es que se almacenan esos datos en la memoria de nuestra computadora. El otro tipo de dato es el doble, ¿no? Que su espacio de almacenamiento en memoria es de 8 bytes. Dice que ello aproximadamente es de 15 cifras decimales, ¿no? Entonces podemos hacer, ¿no? un número, por ejemplo, de repente 45, ¿no? 15 decimales, pues, ¿no? Entonces es un tipo de dato que también podamos nosotros usar de repente en algún momento, ¿no? Básicamente así se trabaja en programación, ¿no? De esa manera se hacen programas, secuencias, ¿no? Entonces obviamente de repente no vamos a usar pues todos los tipos de datos, vamos a usar dependiendo de la necesidad, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, ¿ya?
Eh, ¿Qué más? El otro tipo de dato es el tipo de dato char, ¿no? Char prácticamente es de tipo carácter, ¿no? La cual nos va a permitir almacenar datos de tipo carácter, de cadena, como cuáles, como letras, bueno, nombres, letras, comprendidos de la A a la Z, ¿no? Según el abecedario, ¿no? Tipo char. Y último tenemos el tipo de dato boolean, el booleano, ¿no? Que también lo vimos en el semestre anterior, ¿no? En el semestre anterior. ¿Qué es este tipo de dato boolean? Es que nos devuelve solamente dos valores, ¿no? Valores lógicos, puede ser falso verdadero, ¿no? Traducido al español, ¿no? Como están viendo acá, falso verdadero, o en su defecto true, ¿no? Que es que vendría a ser verdadero en español, y false, ¿no? Que se refiere a falso. Ya, entonces son esos tipos de datos que nosotros vamos a manejar, ¿ya? El tipo de dato entero, el tipo de dato decimales, el char que es de carácter y el booleano, ¿no? Ahora, de repente alguien sabe un poco de programación, de repente alguien preguntará por ahí, y el tipo de dato fecha, el tipo de dato de repente, ¿no? Fecha, esos ya son prácticamente objetos, ¿no? Entonces, estas que están viendo ahorita en pantalla son básicamente los tipos de datos primitivos considerados por Java. Ya los demás tipos de datos que de repente vimos en el semestre anterior en el curso de lógica de programación, como es fecha, otros tipos de datos, ya son prácticamente tipos de datos de tipo objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque Java básicamente trabaja, es un lenguaje de programación orientado a objetos. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, acá más teoría. Míreme, dice que es una variable. Por ejemplo, este término también lo hemos visto el semestre anterior. ¿Qué es una variable? ¿Qué es una variable? Prácticamente una variable dice que es un espacio en la memoria del ordenador. Cuando hablamos de ordenador nos estamos refiriendo a nuestra computadora, ¿no? Puede ser una laptop, puede ser una PC, cualquier tipo de computadora, o puede ser una tablet también, ¿no? Si es que vamos a programar allí, ¿no? Entonces, una variable es eso básicamente, es separar un espacio en la memoria del ordenador, donde se almacenará un valor que podrá cambiar durante la ejecución del programa. De allí viene el nombre de variable. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad nosotros vamos a almacenar un valor en una variable? Porque ese valor vamos a usarlo y de repente más adelante podemos, en esa variable podemos almacenar otro valor, otro dato, ¿no? De ahí que viene el nombre de variable, porque varía, ¿no? No es constante, ¿no? Entonces básicamente es una variable, ¿no? Es el almacenamiento o es el espacio que se le asigna en la memoria del computador o de la computadora, donde se almacenará, dice, un valor que podrá cambiar durante la ejecución del programa, ¿ya? Durante la ejecución del programa. Ya, lo otro dice, ¿por qué hay que utilizar variable? ¿Para qué vamos a usar variable? ¿Para qué? Dice, porque a la hora de crear un programa surge la necesidad de guardar datos temporalmente, ¿no? Que necesitarás utilizar en el futuro. Básicamente es por eso, porque en algún momento nosotros vamos a necesitar usar ese dato que estamos guardando en una variable, ¿no? Básicamente por eso es que se utiliza una variable, ¿no? Para almacenar un dato temporalmente y la cual podamos usar más adelante, ¿ya? ¿Y cómo se crea una variable? Especificando el tipo de dato que almacenará en su interior, más el nombre de la variable. Por ejemplo, acá estoy poniendo un ejemplo de cómo se declara o cómo se crea una variable, ¿no? Por ejemplo, acá estamos creando una variable de tipo entero, ¿no? Salario. Por ejemplo, de repente no lo ven, yo lo voy a poner acá con rojo. Vamos a crear una variable de tipo entero. ¿Por qué? Porque ya vimos, es un tipo de dato, ¿no? Int salario, punto y coma. ¿Ya? Esto sería declarar una variable en Java. ¿Qué significa int? Ya lo vimos, ¿no? Es el tipo de dato, ¿no? Es el tipo de dato que nosotros podemos especificar, pues, para una variable. Y el salario es básicamente ya la variable en sí, ¿no? Entonces acá estamos haciendo una declaración de una variable de tipo entero, int salario, ¿no? Y ojo que toda instrucción
toda instrucción en Java al final lleva punto y coma. Ya, eso también ya lo vamos a ver, creo que también en la semana pasada yo lo expliqué, ¿no? Que toda instrucción en Java va a llevar punto y coma. Ok, por eso que acá estoy poniendo yo punto y coma. Ya, entonces acá estamos haciendo un ejemplo de la declaración de una variable, ¿no? De tipo entero en este caso, ¿no? Int salario punto y coma. ¿Qué es iniciar una variable? Dice, es darle un valor, o sea, el nombre de la variable igual su valor. Por ejemplo, salario igual 200. Java no permite utilizar variables que no se hayan iniciado. Miren, en esta parte, nosotros cuando declaremos variables en Java, cuando nosotros vayamos a hacer variables o declaramos variables en Java, podemos hacer de dos maneras. Puedo poner el tipo de dato, en este caso entero, y el nombre de la variable, ¿ya? Punto y coma, la cual es válido. Solamente, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy declarando la variable, pero más abajo, esta instrucción, cuando pongo int, es lo mismo que el anterior, es de tipo entero, la variable salario, igual 200, punto y coma. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Prácticamente acá ya estoy inicializando la variable, ¿no? La cual también es válido. Va a haber ocasiones en que nosotros solamente declaremos la variable. Va a haber ocasiones en que de repente vamos a necesitar declarar la variable y darle un valor inicial. A eso se refiere inicialización de la variable. ¿Ok? ¿No? Entonces va a haber eso. Ya va a haber eso, ¿no? De que en algún momento vamos a necesitar solamente dar declarar la variable, como es en el primer caso, y en ocasiones vamos a necesitar nosotros iniciar esa variable. ¿Ya? Y acá hay algo importante que nos dice, miren, dice Java no permite utilizar variables que no se hayan iniciado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando declaremos variables en Java, sí o sí tenemos que darle un valor inicial, porque de lo contrario no nos va a salir error. Es lo que nos quiere decir, ¿no? Entonces, en algún momento cuando nosotros iniciemos una variable o declaremos una variable, pero en otro momento vamos a tener que darle un valor inicial, ¿no? Si no hacemos ese procedimiento va a salir error. Es lo que nos quiere decir esta parte teórica. Ya, miren, yo quiero explicarles un poco esto de almacenamiento de una variable en memoria. Recuerdan que en la diapositiva anterior, por ejemplo, acá voy a retroceder, en esta parte donde dice que es una variable, decía que es un espacio en la memoria de la computadora, ¿no? Donde se almacenará un valor que podrá cambiar durante la ejecución del programa. Eso quiero explicarles gráficamente para que me entiendan mejor. Miren, vamos a hacernos la idea de que este cuadro, de este rectángulo que están viendo ustedes, es la memoria de nuestra computadora, ¿ya? Y acá abajo tenemos nuestra computadora, ¿cierto? Prácticamente esto es la memoria RAM, ¿no? Entonces, todas las computadoras tienen una memoria RAM, ¿no? Tienen una memoria RAM, ya sea RAM de 8, RAM de 4, RAM de 16. Ahora se preguntarán, ¿qué es la memoria RAM? ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabaja? Prácticamente esta memoria RAM es de tipo volátil. ¿Qué quiere decir esto? Lo utiliza la computadora para hacer sus procesos, en este caso, para hacer procesos ¿no? En segundo plano. De repente, por ejemplo, cuando nosotros prendamos una computadora, al iniciar una computadora, cuando entramos de repente abrimos nuestro Word, abrimos de repente nuestro Excel, qué sé yo, ya estamos consumiendo parte de la memoria acá. Ya estamos consumiendo parte de la memoria. ¿Ya? Así, ya estamos consumiendo la parte de la memoria. ¿No? Cuando una computadora está trabajando y cuando ya está encendido, ahora mismo por ejemplo mi laptop ya está encendido, entonces de los 4 GB que tengo ya no están disponibles todas, solamente está disponible una parte, porque las demás ya se está usando para otros recursos, como cuáles, de repente, ¿no? Cuando yo tengo abierto mi Word, de repente estoy conectado al Google Meet, qué sé yo, ¿no? Entonces para esos procesos utiliza la memoria RAM.
Y cuando decimos que es volátil, significa que se borra, ¿no? Cuando nosotros apagamos la computadora y lo volvamos a prender, ese almacenamiento que se ha guardado de manera temporal en la RAM se borra, ¿no? No hay que confundir la memoria RAM con el disco duro, son muy diferentes. El disco duro es un lugar de almacenamiento estático en la cual se almacena información, pero la memoria RAM es una memoria de tipo volátil. Volátil significa de que la información está por un cierto tiempo, ¿no? Después de cierto tiempo se borra. En este caso, cuando apagamos nuestra computadora, o cuando volvamos a prender, ya no va a haber, ¿no? Bien, la siguiente gráfica. Por ejemplo, acá estoy haciendo una demostración de que, ¿no? Cuando nosotros prendamos una computadora ya tenemos esta parte sombreada, significa que ya está siendo usada en algún proceso de las 4 gigas que tiene la memoria RAM. Por lo tanto, esta parte blanca está quedando de repente, ¿no?, a disposición para que nosotros podamos usar. Por ejemplo, acá hay una siguiente imagen en la que, ¿no?, explico o se visualiza en el gráfico de que esta parte, por ejemplo, si sabemos que nuestra memoria RAM es de 4 gigas, pero al momento de prender, ¿no?, abrir de repente diferentes programas, diferentes aplicaciones en nuestra computadora, de los 4 que teníamos, de repente una parte ya está ocupada. Solamente quedaría una parte, que podría ser 3, 2, qué sé yo, hasta menos o más, ¿no?, pero no más de 4, ¿ya? Eso estoy graficando acá. Entonces, ¿qué va a pasar nosotros cuando declaremos variables en la computadora? Vamos a hacernos la idea de que esta parte, todo este cuadro que ven, es nuestra memoria RAM. ¿Ok? Vamos a hacernos la idea de que es nuestra memoria RAM de nuestra computadora. Como ya dijimos, la memoria, una variable es un espacio, es un espacio que se separa en la memoria RAM de una computadora. Es una variable, ¿no?, que nos permite separar un espacio en la memoria RAM de nuestra computadora. ¿Para qué? Para almacenar información. Bien, entonces, si esto es nuestra memoria RAM y nosotros declaramos de repente una variable int de tipo num, o sea que estamos diciendo, estoy declarando una variable numérica, una variable llamada num de tipo int, y le estoy asignando el valor de 5. ¿Qué estamos haciendo al hacer esto? Estamos haciendo lo siguiente: estamos almacenando una variable en la memoria de nuestra computadora, ¿no? Primero que estamos separando, al hacer esta instrucción de int número, lo que estamos haciendo es primero separar un espacio en la memoria de nuestra computadora, en la memoria RAM. Al momento que nosotros ponemos igual a 5, lo que estamos haciendo es almacenar en ese espacio de la memoria el número 5. Es básicamente lo que hacemos a nosotros cuando programamos, cuando almacenamos información en una variable, ¿ya? Ahora, en la siguiente imagen, también es una variable almacenada con el número 5, pero es de otro tipo, fíjense, es de tipo long. ¿Se dan cuenta? En ambos casos estamos almacenando un espacio en la memoria de nuestro computador, en este caso en la memoria RAM, al declarar una variable. Pero fíjense cuál es la diferencia. Cuando nosotros almacenamos una variable de tipo int, que es entero, ¿no?, usando este término de int, porque es más pequeño, estamos separando obviamente un espacio en la memoria de menor tamaño. Pero si para esa misma cantidad de número nosotros queremos de repente declarar otro tipo de dato como el tipo long, lo que estamos haciendo es que estamos ocupando más espacio de lo necesario en la memoria RAM. ¿Esto qué implica? Esto implica que nosotros no estamos optimizando bien los recursos de nuestra computadora. Por eso que cuando nosotros de repente empecemos a programar, empecemos a hacer programas ya más reales, de repente nuestro programa se va a hacer lento, nuestra máquina no reacciona. ¿Por qué? Porque no estamos almacenando, no estamos distribuyendo bien los recursos. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos los diferentes tipos de datos, ¿no?
Por ejemplo, en este caso sería yo innecesario que declare este tipo de dato, ¿no? Como el de acá, ¿no? Como el de tipo long. ¿Por qué? Porque para almacenar el mismo tipo, mismo tamaño en este caso mismo tipo de archivo, estoy separando demasiado espacio en la memoria, la cual va a hacer que mi computadora se haga lento, de repente mis procesos no se van a optimizar mejor, va a haber múltiples dificultades. Obviamente esto va a pasar cuando nosotros ya hagamos programas complejos, programas más reales. Pero si vamos a hacer pues, programitas pequeños de sumar, restar, qué sé yo, pequeños programitas, la computadora prácticamente ni cuenta, ¿no? Normal va a ejecutar, ¿ya? Pero es importante que nosotros conozcamos bien esta parte teórica. Ok, espero que esté quedando claro. Y luego vamos a pasar a practicar ya netamente en el programa NetBeans. Bien, después de ver la parte teórica vamos a pasar prácticamente ya a conocer este programa de NetBeans. Como repito, los estudiantes que no tienen su laptop, la verdad que va a ser una gran dificultad. Justamente por eso que yo quiero que participen todos para que puedan entender, cosa que cuando estemos allá en octubre podamos ya hacer práctica netamente en el laboratorio, en el centro de cómputo. ¿Ya? Es importante que presten atención, ¿no? Porque también viendo, prestando atención van a aprender, no solamente practicando con el programa instalado. Ya, una vez que les he pasado ese archivo, ese archivo comprimido es el instalador del NetBeans, van a tener que instalar ustedes, ¿no? Primero, la orden para instalar es, primero instalan el JDK, el primer archivo que dice JDK son librerías las cuales van a permitir a que el NetBeans trabaje de manera óptima. Si es que no instalan el JDK no va a servir, ¿no? Una vez que descargan esto, primero instalan el JDK y enseguida instalan el NetBeans 7.3. Una vez que instalan, siguiente, finalizan, ya se crea un acceso directo en el escritorio, ¿no? En el escritorio como la que ustedes están viendo acá en mi laptop, ya en mi laptop. Entonces hacen clic en el icono que les va a aparecer, va a ser de esta manera, ¿no? El IDE 7.8, ¿no? Hacen clic allí y se va a abrir el NetBeans. Por lo general el programa demora en cargar, ya demora en cargar, pero tiene que cargar, ¿no? Es prácticamente la característica del programa que no es tan rápido como abrir un Word, el Excel, ¿no? Es un poco pesado y por lo general demora un poco en cargar. No se vayan a desesperar que no sirve, no es por eso, ¿no? Mayormente demora y también tiene que ver mucho nuestro laptop, ¿no? Si está en buenas condiciones. Ya, entonces vamos a empezar de cero y yo voy a borrar este proyecto que creamos la semana pasada, voy a suprimirlo, ya lo voy a borrar para empezar de cero, ¿ok? Lo está borrando, a ver un momento. Pero antes de ello también es importante los que van a instalar este programa. Ustedes tienen que crear una carpeta en donde van a almacenar todo lo que vayan haciendo. En este caso yo, por ejemplo, dentro de la unidad didáctica, en el cuarto semestre, yo he creado una carpeta que dice Java. Fíjense acá Java, por ahora está vacío, no hay nada, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he creado una carpeta Java. ¿Para qué? Para yo guardar toda la información, todos los trabajos, todas las prácticas que vamos haciendo para guardar en esta carpeta. Ya luego de eso, abren el NetBeans. Cuando abren por primera vez, ¿no? Les va a cargar como la que están viendo acá en mi pantalla. En todo caso lo voy a cerrar para volver a abrir de nuevo. ¿Ya? Vamos a empezar de cero. Voy a abrir otra vez el NetBeans. Y fíjense, empieza a cargar, ¿no? Empieza a cargar y ahí un poquito demora, ¿no? Demora en cargar porque se está cargando los módulos, ¿no? Los módulos en este caso de NetBeans. Ya cargó. Y básicamente esto es el interfaz del programa, ¿no? Como les dije la semana pasada, está en idioma español, digo inglés, ¿no? Por ejemplo acá si ven en la barra de menús, todo está en inglés, ¿no? File, Edit, View, todo está en inglés. Ahora, ¿cómo hacemos para trabajar acá en NetBeans? ¿Cómo se hace? Primero nos vamos acá en File, en Archivo. Fíjense acá dice Nuevo Proyecto, Nuevo Archivo o Abrir Proyecto. En este caso, como estamos empezando, tenemos que crear un nuevo proyecto. Se trabaja por proyectos acá. Ya, nuevo proyecto, fíjense, hago clic en la primera opción, nuevo proyecto, y me abre esta ventana, en la cual me da opción a elegir una carpeta, en este caso Java, FX, Mave.
por defecto van a seleccionar la parte primera que dice Java, y en la parte izquierda o en la parte derecha, perdón, donde dice proyecto, nos pide elegir qué tipo de proyecto, ¿no? En este caso vamos a trabajar con la primera que dice Java Application, ¿no? Aplicaciones de Java, ¿no? Seleccionamos ello y luego le damos clic en siguiente, y fíjense acá arriba nos pide poner el nombre. En este caso nos pide poner el nombre del proyecto. ¿Cómo se va a llamar tu proyecto? Me está diciendo. Y adicionalmente a ello, también acá nos pide, dice proyecto location. Dice. Bien, les decía, en la primera opción nos pide poner el nombre del proyecto. En la segunda opción nos permite elegir dónde queremos guardar, ¿no? La ruta. En este caso la ruta vamos a poder cambiarlo a través del browse, ¿no? Que significa buscar, ¿no? Luego, nada más, esos cambios. Y acá en el nombre es importante que el nombre se ponga de manera corrida, sin espacios. Por ejemplo, si yo quiero poner proyecto, pongo proyecto 1. Ya vamos a trabajar así. Cuando ustedes ponen proyecto espacio 1, la cual no es válido, ojo ahí, ¿ya? El nombre del proyecto tiene que ser junto. Ahora, si yo quiero darle un espacio, de repente puede dar un subguión abajo y 1, ¿ya? De esa manera. Ahora acá en el lugar donde quiero guardarlo, yo obviamente lo voy a guardar en mi carpeta que he creado. Ya acá me voy a Java, fíjense, ve acá Java, ya me lleva a mi carpeta que he creado, ¿no? Pongo abrir y ya está abierto, ¿no? Entonces es allí donde yo voy a guardar. Y fíjense acá abajo, esta opción que dice Create My Class, es para la creación de la clase, tiene que estar activado el check, ¿ya? Si es que no está activo, si de repente a ustedes les sale sin check, tienen que activarlo, ¿ya? Activan y ponen Finish. Y se va a empezar a crear nuestro proyecto. Se está creando el proyecto. Y finalmente ya tenemos el proyecto creado. Básicamente esto es la estructura del programa o de los programas que nosotros vamos a trabajar en NetBeans, ¿ya? Ahora, ustedes dirán, en la parte superior también aparece, ¿no? Donde dice unas letras medio oscuras, medio sombreadas. Esos son comentarios. ¿Qué son los comentarios? Ya lo vamos a ver al rato. No quiero adelantarme, solamente voy a borrarlo, porque esos son comentarios, no implican nada. Acá también, por ejemplo, autor Miguel me sale, son comentarios que el propio Java trae. Lo puedo borrar, no pasa nada. Acá también lo borro. Y acá también lo borro, los comentarios, ¿ya? Los comentarios que están sombreados. No pasa nada. Esto es la estructura en sí de nuestro Java, del programa Java, en este caso NetBeans, ¿no? Fíjense en la parte superior dice package, dice, ¿no? Paquete proyecto 1. ¿Qué es el package? Eso también ya lo vamos a aprender más adelante a medida que vamos avanzando en el curso. Luego también tenemos el public, la cual también ya lo expliqué la semana pasada, y tenemos el proyecto 1 que hemos creado. Prácticamente es una clase. Recordarles también acá que todo proyecto Java va a trabajar siempre en una clase, y dentro de una clase pueden ver métodos. Acá por ejemplo tenemos un voidMy, que significa un método, ¿ya? Es eso básicamente. Y fíjense acá, voy a agrandar la pantalla, no me permite maximizar la pantalla, pero bueno, fíjense, nuestra clase tiene una llave, y esta llave también tiene su llave de cierre en la parte inferior. Y el método, en este caso el voidMain, que viene por defecto, también tiene una llave de apertura, tiene una llave de cierre, ¿ya? Adecúense a esto, a esta estructura siempre lo vamos a ver. Y por defecto, cuando nosotros creamos el proyecto, nosotros nos va a aparecer esa estructura, ¿ok? Bien, entonces vamos a empezar por crear variables, ¿no? Porque es lo que hemos visto acá en la teoría, ¿no? Hemos creado variables, hemos visto la parte de que es una variable, ¿no? Que es una variable, hemos visto los tipos de datos, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de ello. A ver, vamos a empezar por crear, ¿dónde se crean el código, dónde se programa? A partir de dónde se programa, dentro de este espacio. Ya, toda la programación que nosotros vamos a hacer en este lenguaje de programación Java, prácticamente va a ser dentro de un método en este caso. Todo en esa parte vamos a hacer nuestro programa, ¿ok? Entonces empecemos por declarar una variable.
Ya, bueno, acá vamos a crear una variable. Estoy borrando los espacios en blanco. Ya, vamos a declarar una variable de tipo entero que diga edad. A ver, acá pongo int edad. Ya, estoy poniendo coma, miren, punto y coma. También les decía en la parte teórica que toda instrucción que nosotros vayamos a hacer, o sea, toda la programación que vayamos a hacer acá, obviamente a medida que nosotros vamos haciendo más complejos los programas, van a ir creciendo, ¿sí o no? Y toda esa instrucción que va dentro de public static void main va a ir al final con un punto y coma, ¿ya? Con un punto y coma. Entonces, en este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy declarando la variable edad de tipo entero, ¿ya? En otras palabras, ¿no? Según la teoría, estoy almacenando, este es nuestra memoria RAM de nuestra computadora, estoy almacenando en una parte de mi memoria RAM, estoy separando la variable, estoy separando un espacio, ¿no? ¿Para qué? Para luego almacenar en ese espacio o en esa variable un dato, o en este caso una edad. Es lo que estoy haciendo, ¿no? Estoy declarando una variable, ¿ya? De tipo entero. Luego a la variable edad le voy a inicializar, le voy a decir que sea 35, ¿no? Edad es igual a 35. ¿Qué estoy haciendo? Estoy inicializando mi variable, ¿ya? Y prácticamente con hacer esas dos instrucciones, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Primero, estoy declarando una variable de tipo edad. Y segundo, a esa variable que he declarado le estoy dando un valor de 35, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es, supongamos que esta es mi memoria RAM. Dentro de la memoria RAM he separado un espacio, ¿no? Para la variable llamada variable edad. Y dentro de ese espacio le estoy almacenando el número 35. Básicamente eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Es lo que estamos haciendo. Ahora, después de declarar, yo quiero mostrar por pantalla, yo quiero imprimir esta edad. Si ahora, por ejemplo, yo lo ejecuto, este programita, no, prácticamente no es un programa, solamente es una declaración de una variable y darle un valor inicial. Ahora, ¿cómo es para ejecutar acá en el NetBeans? En la parte superior tenemos un botón Play. Hacen clic allí para que les muestre el resultado. Ahora, ¿dónde nos va a mostrar el resultado? Nos va a mostrar prácticamente en la consola, en este caso en la consola de este programa llamado NetBeans. ¿Cuál es la consola? Acá vamos a ver el resultado de nuestro programa que estamos haciendo, ¿ya? Porque, ojo que nosotros estamos empezando recién en los primeros pasos, ¿no? Entonces, a partir de la otra semana, el miércoles, jueves, viernes, como tenemos 8 horas, vamos a aprender más de esto, ¿ya? Entonces, el día de hoy solamente estamos declarando una variable de tipo edad, de tipo entero, llamada edad, a la cual estamos almacenando la variable, el número 35. Vamos a ejecutarlo. Mira, si yo lo ejecuto, mira, acá se está ejecutando, fíjense en la parte inferior, mira, en la parte inferior está ejecutándose, pero no veo ningún resultado, miren, ve. Acá debería salirme un resultado, no me sale un resultado. ¿Por qué? Porque no estoy imprimiendo, ¿no? Entonces, para imprimirlo, ¿cómo hacemos? Esto también no se preocupan, son palabras que ya vienen en este programa, en este lenguaje, y ya lo van a ir entendiendo, pero este es un método. System, estoy diciendo sistema, ¿no? System.out. println, ¿no? Acá esta opción, y le voy a decir que me imprima la palabra, en este caso la variable edad, ya, acá que me imprima la variable edad. ¿Qué estoy haciendo? Fíjense, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Este término de system.out.println es un objeto prácticamente. Lo que estoy diciendo es que el sistema me imprima la variable edad, es lo que lo estoy diciendo. ¿Ya? Ahora sí, cuando yo ejecuto acá arriba en el play, se van a dar cuenta que en la parte inferior me va a imprimir la variable 35. En este caso, número 35. ¿Por qué? Porque en la variable edad hemos almacenado el número 35. Fíjense.
Ahí está, ¿se dan cuenta? Acá ya nos ha impreso el número 35, la cual hemos almacenado en la variable edad, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? Cuando yo, después del system.out.println o ln en este caso, yo le cambio, le doy el valor de repente a edad, le digo que es igual a 35. O ya lo voy a cambiar, le voy a decir que es 35 acá, o 75, otro número. Y fíjense, cuando yo no pongo punto y coma al final de la instrucción, me sale un error, me está marcando de línea roja acá abajo. Eso significa que hay un error. Y también en la parte izquierda, acá hay un icono de tipo como un foco. Si hago clic allí, me va a mostrar, por ejemplo, si ubico mi puntero allí, me va a mostrar una ayuda, una autoayuda en decirme de que no, la variable, en este caso dice, la asignación de la variable no ha sido usada, me está diciendo, ¿no? Entonces, eso básicamente me sale porque no le estoy poniendo el punto y coma después de la última instrucción. Ya, eso es importante, que ustedes tienen que ponerle la punto y coma después de una instrucción. Y fíjense, igual me sigue saliendo este globito, ¿no? Con signo de información. ¿Qué significa? Por ejemplo, si yo llevo mi puntero encima, me está diciendo de que la variable asignada aún no ha sido usada, me está diciendo en inglés, ¿no? Es porque básicamente no lo estoy usando. Fíjense, si acá arriba lo estoy declarando esta variable de tipo entero y después a la variable edad le estoy asignando un número 35 y luego lo estoy imprimiendo acá, luego de imprimir le estoy diciendo que ese valor, que esa edad, ahora que ya no sea 35 sino 75, lo estoy declarando. Pero mira, si le ejecuto, ¿qué va a pasar? Mira, voy a ejecutarlo. Fíjense, no me está imprimiendo esto de acá. ¿Por qué? Porque en ningún momento le he dicho que me imprima, sino solamente lo he asignado, ¿no? Entonces, si yo quiero que me imprima, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que escribir lo mismo de acá. Este método de system, para no estar escribiendo de nuevo, lo voy a copiar, ¿no? Lo voy a pegar. Y ahora sí, fíjense. Si ejecuto ahora, me va a imprimir 35 y luego me va a imprimir 75. Voy a ejecutarlo. Fíjense, ya me ha impreso los dos valores, 35 y el 75. ¿Por qué les hago esta demostración? Para explicarles de que un programa, cualquier programa, en cualquier lenguaje de programación funciona, o su flujo de ejecución es de arriba hacia abajo. Siempre, ¿no? El programa siempre va a ejecutar de arriba hacia abajo. En este caso, por ejemplo, en la primera línea de instrucción, ¿qué estamos haciendo? Le estamos declarando esta variable edad de tipo entero. Luego a esa variable edad le estamos almacenando el valor de 35. Luego le estamos diciendo que nos imprima por pantalla esa variable, que hasta acá vale 35, ¿cierto? Luego de ello, a esa variable también llamada edad, la que valía 35, le estamos diciendo que ahora ya no vale 35, le estamos diciendo que vale 75, ¿no? Por lo tanto, le estoy diciendo otra vez que me imprima esa variable otra vez en consola o en pantalla, y me está imprimiendo. Y es por eso que me imprime las dos, ¿no? Me imprime el 35 y me imprime el 75, como ustedes pueden visualizar acá abajo, ¿no? Entonces acá estamos haciendo una práctica de cómo se declara una variable y qué podemos hacer con una variable, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Bien, decirles también que en este caso lenguaje de programación Java es orientado a objetos. ¿Cómo así? ¿Qué es esto de orientado a objetos? Miren, el famoso POO, así se llama, ¿ya? Programación, a ver, voy a hacerlo más grande para que lo vean, de repente no lo ven. Programación orientada a objetos, ¿ya? ¿Qué significa esto de programación orientada a objetos? Este término también ya lo vamos a ir madurando a medida que vamos avanzando, pero decirles que es como en el mundo real, hablamos de objetos. ¿Cómo cuáles? ¿Qué objetos? Puede ser una silla, puede ser una mesa, ¿cierto? Mira, vamos a hacer un ejemplo de que nosotros tenemos de repente el objeto carro. Ya vamos a hacer el ejemplo de que tenemos el objeto carro. Carro es un objeto, ¿sí o no? Es un objeto, sí es un objeto, ¿no?
Ahora, los objetos, ¿qué tienen? Tienen propiedades y tienen métodos. Esto es lo que vamos a trabajar. Estos términos tenemos que tener en claro, prácticamente en este caso, en el lenguaje de programación Java o en cualquier otro lenguaje, ¿ya? Propiedades y métodos. ¿Qué es una propiedad? Por ejemplo, específicamente hablando del carro, ¿cuáles podrían ser sus propiedades? Podrían ser, por ejemplo, sus propiedades podrían ser del carro, ¿cuáles? A ver, podrían ser de repente propiedades, puede ser color, ¿no? Puede ser tamaño, ¿no? Puede ser alto, de repente puede ser largo, ¿no? Hablando del carro, esos podrían ser las propiedades del objeto carro, en este caso, del carro, netamente del carro, ¿ya? Del carro. ¿Y cuáles vendrían a ser los métodos? Los métodos prácticamente son ya las acciones que puede hacer ese objeto, en este caso carro. ¿El carro qué puede hacer? Puede arrancar, ¿sí o no? Puede ser un método, arrancar, ¿no? ¿Qué más puede ser? Puede girar a la derecha, puede ser girar, ¿no? Girar a la derecha, a la izquierda. ¿Qué más puede ser? Puede ser frenar, ¿no? Entonces, básicamente, esos son los términos que nosotros vamos a tener que manejar en este lenguaje de programación. Por eso es que se le dice que lenguaje de programación orientado a objetos, ¿no? De esta manera está estructurado cualquier sistema que nosotros podamos crear o podamos tener más adelante, ¿no? A base de objetos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de programación orientada a objetos, prácticamente vamos a tener que familiarizarnos con estos términos, propiedades y métodos, ¿no? Métodos, porque un objeto va a tener propiedades y va a tener métodos. En este caso, poniendo un ejemplo de repente real de un carro, las propiedades pueden ser color, tamaño, ¿no? Puede ser alto, cuánto de alto tiene el carro, cuánto de largo tiene el carro, ¿no? Esas podrían ser sus propiedades. Y cuando hablamos de métodos, prácticamente método ya se refiere qué cosa puede ser ese objeto, ¿no? Puede arrancar, puede girar, puede frenar, qué sé yo, ¿no? Básicamente así trabaja el lenguaje de programación orientada a objetos. Entonces, con estos términos, con esta explicación que les acabo de hacer, ahora mismo estamos usando también en este pequeño programa de iniciar una variable, declarar una variable, también ahora mismo estamos usando un objeto. ¿Cuál es ese objeto? El system.out es un objeto, ¿ya? Y también esta consola que ustedes ven, por donde nos muestra el resultado de nuestro programita, también es un objeto, ¿ya? Entonces acá, básicamente acá donde yo lo digo system, ¿qué estoy diciendo? En el sistema imprime la variable data, es lo que lo estoy diciendo, ¿no? Estamos haciendo ya uso de un objeto, ¿ok? Haciendo uso de un objeto, ¿bien? Y luego, para ir ya finalizando la clase del día de hoy y dejarles una actividad, les voy a hablar también lo que es de los comentarios. ¿Se recuerdan cuando nosotros hemos creado nuestro primer proyecto, en este caso el proyecto 1? Por acá habían unos comentarios, las cuales yo lo borré, ¿cierto? Ahora, va a ser necesario nosotros, dependiendo de la complejidad de nuestro programa que vayamos a crear, ponerle comentarios. Es habitual que ustedes encuentren comentarios. ¿Qué es un comentario? Prácticamente como su nombre indica, un comentario, la cual nos va a permitir identificar o de repente describir qué es lo que hemos hecho en esa línea de código, ¿ya? Por ejemplo, ahora mismo podemos, antes de ello, mira, el comentario cómo se hace en Java. Básicamente, cuando yo quiero hacer, puede ser un comentario de una sola línea, ¿no? Una sola línea. O puede ser también comentario de varias líneas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace un comentario de una sola línea? Cuando yo voy a tener que hacer un comentario de una sola línea, voy a usar este signo de barrita, y después acá escribiré el comentario, ¿no? El comentario acá. Ese es el comentario de una sola línea, pero cuando yo quiero hacer comentario de varias líneas, de repente 2, 3, 4, 5 líneas, voy a usar de esta manera. Esta barrita, asterisco, el comentario,
¿no? Puede ser varias líneas. Y lo voy a cerrar también igualito, asterisco barra, ¿ya? De esa manera se trabajan con comentarios en Java, ¿ya? Ya, este es un comentario de varias líneas, esto de acá va a ser un comentario de una sola línea. Ya, vamos a hacer un ejemplo de eso. Por ejemplo, ahora mismo yo quiero comentar a esta primera línea de código, quiero poner un comentario, ¿no? Le voy a decir, por ejemplo, porque va a ser una sola línea, le voy a decir variable edad, en la cual se almacenará la edad. Es un comentario que estoy dejando. Ahora mismo, si de repente no analizan ustedes, ¿para qué el profe está poniendo esa variable? ¿Para qué está comentando si ya sabemos? ¿No? Solamente estoy explicándoles de que cómo funciona un comentario, porque ahorita prácticamente nuestro programa es pues, de 2 líneas, no tiene sentido poner un comentario, pero este comentario va a ser necesario cuando ya nosotros realicemos programas más complejos, cuando hagamos ya de repente programas ya de 50, 60, 70, 80, 100 líneas de código. Allí va a ser importante dejar un comentario, porque hay programadores, hay gente que se dedica a esto de la programación. A veces, hoy día por ejemplo están programando, de repente están haciendo alguna aplicación. Pasó un mes, 2 meses, vuelven a abrir, de repente ya se olvidaron para qué hicieron esa instrucción, porque la programación es un poco compleja, ¿no? Es más, ni los que han hecho a veces entienden para qué hicieron esa línea de código. Y más aún, si en un proyecto van a trabajar varios programadores, prácticamente eso del comentario también va a ayudar al otro programador. Por ejemplo, supongamos que yo estoy programando con ustedes, de repente con Guido, de repente con Nelson, de repente ahí con Diana, estoy programando. De repente, en un proyecto estamos haciendo de repente un sistema para el tecnológico, ¿no? Entonces yo avanzo una parte del código y voy a dejar un comentario, ¿no? O como en este caso, ¿para qué? Para que de repente Guido, de repente Diana o de repente otro programador pueda abrir ese mismo código y leer ese comentario y va a saber para qué usar esa variable, por ejemplo. Entonces para eso va a servir los comentarios que nosotros podamos dejar. Y este comentario obviamente no afecta a la programación. Mira, si ahora mismo lo voy a ejecutar, mira, no va a empezar que sale error nada, no sale nada, no sale error nada. Normal me ejecuta el programa. ¿Se dan cuenta? Entonces el comentario prácticamente es como una autoayuda. Es como una ayuda para quién, para el que está programando o para el que también vaya a programar más adelante con otros programadores, ¿no? De que es prácticamente es una ayuda, ¿ya? Entonces también es importante eso, ¿no? Entonces, eso de ahí es un comentario de una sola línea. Ahora, si yo quisiera hacer comentarios de varias líneas, por ejemplo, yo acá lo voy a comentar, ¿no? De varias líneas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo haría cuando quiero hacer un comentario de varias líneas? Utilizo esta barra de división, el asterisco y empiezo a escribir, ¿no? Línea de código sirve, no estoy comentando, sirve para imprimir valores por la consola. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Y el NetBeans tiene la peculiaridad de que yo cuando hago un comentario de varias líneas y cuando le doy un enter ya me está cerrando mi comentario. ¿Ve? Fíjense. ¿Ve? Entonces acá tengo un comentario en este caso de varias líneas, 2 líneas específicamente, y arriba tengo un comentario de varias líneas. Como les digo, ¿para qué sirve el comentario? Es prácticamente un autoayuda para el programador, para la persona que está haciendo, ¿no? Más aún si va a trabajar en un proyecto, ¿no? Es una autoayuda para aquellas personas que puedan leer ese código. Es más, a mí también me ha pasado, yo puedo hacer un programita de repente un poco complejo, pero ya cada 2 meses, 3 meses vuelvo a ver mi programa, yo no sé ni para qué hice ese código. No, yo mismo me pierdo. ¿Por qué? Porque la programación es un poco compleja. Entonces, pero si yo lo dejo un comentario, entonces ya voy a saber para qué he escrito eso, pues, ¿no? Entonces, para eso sirve el comentario. Y esto, el comentario, como su nombre indica, es solo comentario, no afecta en nada, ¿no? El programa normal se ejecuta. Fíjense, otra vez voy a ejecutarlo. Y nos está imprimiendo nuestro 35 o nuestro 75. Nos imprime normal. ¿Se dan cuenta? Bien, se dan cuenta. Entonces, es el comentario, ¿no? Ahora mismo nuestro comentario prácticamente prácticamente no tiene sentido porque no tenemos casi nada de código. Bien, jóvenes, yo creo que con esto estaríamos terminando, pero voy a dejarles una actividad. ¿En qué consiste? Voy a abrir la actividad.
Voy a abrir acá la actividad. ¿Qué van a hacer en esta actividad? Fíjense. A ver dónde está el archivo. Acá está el archivo de la actividad. Ya, miren, acá estoy dejando una actividad. Dice, crea una clase con el nombre de ejercicio 1. Declara e inicia las variables que aparecen en la siguiente tabla. ¿Qué van a hacer? Prácticamente van a hacer lo que hemos hecho acá. Pero ahora dirán, pues no, algunos, profe, ¿cómo voy a hacer eso si yo no tengo laptop, no he instalado, no puedo descargar? De repente Guido va a descargar, alguien más por ahí que tiene laptop va a descargar y va a poder hacer en este programa. Pero los que no tienen, van a hacer en su cuaderno, la cual lo van a tomar foto y van a enviar. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿No? Igual van a crear acá, pues van a escribir, ¿no? Que diga, en este caso debemos crear paquete, proyecto 1, pero acá la tarea nos dice, ¿dónde está la tarea? Por cierto, ¿dónde se me perdió la tarea? A ver, ¿dónde está la tarea? Ya, acá la tarea dice, ¿no? Crea una clase con el nombre de ejercicio 1. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a crear un paquete acá, ¿no? Que diga ejercicio 1. Clase ejercicio 1. Y van a escribir esta instrucción, normal, public, static, void, main, string, hasta acá, normal, con su llave y todo. Y van a seguir, ¿qué van a hacer? Dice, declara e inicia las variables que aparecerá en la siguiente tabla. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a declarar, es una variable, la variable edad, de tipo entero corto. Van a declarar una variable salario, de tipo decimal corto. Y van a declarar otra variable llamada carnet, de tipo lógico. Y obviamente a esas variables le van a asignar valores. 27, a esta variable salario van a asignar este valor que está acá. Al carnet también van a asignar este valor verdadero. Y eso, cuando ejecutan, les tiene que salir este valor, miren. El resultado que se muestra acá abajo. ¿Ya? Repito, los que no tienen este cuaderno, digo, los que no tienen este computadora, los que no han podido instalar, pueden hacer en el cuaderno. ¿Ya? Ese es el trabajo que estoy dejando. Fecha de entrega va a ser el día de mañana. ¿Ok? El día de mañana. Y el día de mañana a las 6 o a las 5:30 nos conectamos para continuar con el desarrollo del curso. Ya con otro tema, en este caso con una constante. ¿Ya? Entonces, jóvenes, hasta el día de mañana. Recuerden que este trabajo se va a cerrar mañana. A ver, ¿a qué hora es? Mañana no. Yo le he puesto fecha 15, pero yo le voy a cambiar que este trabajo... a ver, opiniones. ¿Está bien este trabajo hasta mañana o quieren más plazo? ¿O sería más plazo? Más plazo, Opiniones. profesor. Más plazo, ya, más plazo, ¿ya? Entonces el plazo que he puesto acá es hasta el 15. ¿Cuándo es el 15? A ver, ¿cuándo es 15? Voy a ver acá cuándo es 15. Hasta el miércoles, ya, bueno, les voy a dar ese plazo, ya hasta el día miércoles, ¿ya? De cómo van a hacer. De repente con mañana vamos a tener clase y van a ir aprendiendo de cómo van a hacer, como para que me entiendan mejor, ¿ya? Entonces hasta el día 15 el plazo, ¿ya? Bien, jóvenes, yo creo que nos quedamos acá.